Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Casi han pasado 2 años desde aquel día terrible. Nunca quise hablar de ello de nuevo. Pero siento que es mi responsabilidad describir los eventos que lo llevaron. Un cierto coronel Moriarty, hermano del profesor James Moriarty, es responsable de los rumores y mentiras sobre el carácter de mi querido amigo Sherlock Holmes, que no repetiré aquí. Soy el único que sabe lo que ocurrió entre Sherlock Holmes y el profesor Moriarty, y es hora de que el mundo conozca la verdad. Aún visitaba calle Panadero 221. Ve de vez en cuando Holmes quería un compañero que lo ayudara con sus investigaciones. Pero no tan a menudo como antes. En el último año de mis visitas, Holmes pasaba cada vez más tiempo solo. El misterio que estaba tratando de resolver ocupaba mucho de su tiempo, pero no hablaba de ello, ni siquiera conmigo. Un día, a principios de primavera, recibí una carta de Francia. Querido Watson, estoy trabajando en Francia para el gobierno francés en un asunto importante que me llevará muchos meses resolver. El tiempo es bueno, pero la comida no tanto. Espero que todo esté bien con la cirugía. Escribiré de nuevo pronto. Sherlock Holmes. Por la carta, parecía claro que no lo vería durante un tiempo. Así que puedes imaginar mi sorpresa cuando, solo un mes después, apareció en la ventana de mi consulta. Se veía pálido y muy preocupado. Entró por una puerta alrededor del lado. Sé lo que estás pensando. Dijo antes de que pudiera hablar. Me veo terrible. Lo observé mientras Holmes recorría la sala, asegurándose de que todas las ventanas estuvieran cerradas. Cerró las persianas. «Holmes, ¿qué pasa?», le pregunté. Armas de aire. Respondió. «¿Armas de aire?», Creo que ya me conoces. continuó. No soy un hombre nervioso, pero hay una diferencia entre la estupidez y el coraje. Y cuando alguien intenta matarme, no quiero que tenga una vista clara a través de tus ventanas. ¿Tienes algo de beber? Le ofrecí un vaso de agua. Volvió a revisar las ventanas. Lo siento por venir tan tarde. No me quedaré mucho tiempo. Creo que es mejor si me voy por la pared trasera. Dijo. «Holmes, por favor, explica de qué se trata todo esto». No dijo nada. Miré su mano. Estaba sangrando. Le ofrecí algo para limpiarla. «Holmes, ¿no es eso una pequeña pelea? Mira tu mano», ¿Estás solo aquí en la consulta? preguntó. «Sí, ahora estoy solo. Hay otro doctor que me ayuda durante la semana». Quizás él pueda ayudar mientras estás fuera. Quiero que vengas conmigo en un viaje a Europa.
No estoy seguro de la ubicación exacta. Podemos decidir cuando lleguemos. El comportamiento de Holmes era muy extraño. Nunca se iba de vacaciones y ciertamente no hacía viajes sin motivo. Vio la mirada preocupada en mis ojos. Hay una sola persona en quien confío con esta información, Watson, y eres tú. Por primera vez en mi vida, he conocido finalmente a mi igual. Su nombre es conocido por todos los criminales en Londres. Pero pregunta a cualquiera en la calle y te dirán que nunca han oído hablar de él. Profesor Moriarty. El hombre es un genio. Es un cerebro criminal. Moriarty, ¿un cerebro criminal? Verás, Se rió. nadie conoce al verdadero Moriarty. Pero yo sí. El hombre es responsable de la mitad de los crímenes en Londres. Podría continuar trabajando para el gobierno francés. Es una vida agradable. Está bien pagada, pero no puedo descansar hasta que Moriarty esté en prisión. ¿La mitad de los crímenes en Londres? Repetí. Pero si realmente crees esto, ¿por qué no has pedido a Scotland Yard que lo arresten? ¿Tienes las pruebas? Los crímenes ocurren todo el tiempo. El criminal es atrapado. A veces van a prisión, luego alguien paga dinero y quedan en libertad. A veces nunca son encontrados. Lo importante es que el hombre que controla todo nunca es atrapado. Nadie debe sospechar de él. ¿Pero qué hace? Todo y nada. Es un profesor universitario bien educado y uno de los grandes matemáticos de Europa. A la edad de 21 años, escribió una tesis que fue leída en todo el mundo. Se le ofreció un trabajo en una universidad. Trabajó muy duro, pero no en algo bueno. Se mudó a Londres, donde ha decidido usar su extraordinario cerebro para una vida de crimen. Nadie conoce el mundo criminal mejor que yo. Durante años he sabido que hay alguien más detrás de los crímenes que investigo. Es como una araña que se sienta en el centro de una telaraña muy grande. Planea, se sienta y espera. Hace los hilos y yo los sigo. En 3 días, con mi información, podrían arrestar a Moriarty y a todos sus hombres. Pero si doy un paso en la dirección equivocada, todo mi trabajo no valdrá nada. Estaba sentado en mi silla, pensando en un caso esta mañana, cuando un hombre entró en mi sala. Lo reconocí de inmediato. Su frente era alta, su piel era pálida y sus hombros estaban redondeados por el tiempo pasado en su estudio. Sus ojos eran tan oscuros que no podía leer la menor emoción en ellos. Me observó con simple curiosidad mientras su cabeza se movía de un lado a otro, como una serpiente. No eres tan inteligente como pensaba. Dijo. ¿No sabes que es peligroso mantener un arma cargada en tu bolsillo? Saqué el arma que tenía en mi bolsillo y la puse sobre la mesa, pero mantuve mis dedos cerca de ella. ¿Sabes quién soy? Susurró suavemente. Sí, tienes algo que decirme. Profesor Moriarty, estoy libre durante unos 5 minutos. Respondí.
Holmes se movió inquieto por la sala. ¿Y qué pasó después?, pregunté. Moriarty me preguntó si continuaría con mis investigaciones. Le dije que ya sabía la respuesta. Entonces, conoces la mía. Respondió. Metió la mano en su bolsillo. Puse mis dedos sobre el arma en la mesa, pero en lugar de un arma, sacó un cuaderno y leyó en voz alta. El 4 de enero. Pasaste junto a mí en la calle. El 23 de enero. Estabas en mi camino. A mediados de febrero, me estabas causando problemas. Para finales de marzo, tuve que cambiar mis planes. Ahora descubro, un mes después, que estás intentando quitarme mi libertad. Ambos sabemos que esto no puede continuar. Tienes razón, dije. No continuará. Dame 3 días más y todo habrá terminado. Eres un oponente interesante, Holmes. No sé qué haría sin ti. Me aburriría mucho. Estás sonriendo, pero te estoy diciendo la verdad. Este pequeño juego que estás jugando es demasiado peligroso. Continuó. No tengo miedo al peligro. Es parte de mi profesión, respondí. Esto no es peligro. Gritó. Esto es locura. Hay toda una organización detrás de mí. ¿Crees que tú solo puedes detenerla? Solo hay un final para esto, Holmes. Ambos sabemos cuál es. Disfruto de tu compañía, respondí. Pero tengo un asunto importante que investigar. Conozco cada movimiento que haces. Si intentas destruirme, haré lo mismo contigo. Dijo. Eres demasiado amable si piensas que soy capaz de destruirte, pero aceptaré felizmente mi propia destrucción si puedo liberar al mundo de ti, Moriarty, Una lástima. dijo al salir por la puerta. Pero me dejas sin opción. Moriarty es un hombre de palabra y no pierde el tiempo. En el camino aquí, casi pierdo la vida 3 veces. Primero, una carreta con 2 caballos venía hacia mí a toda velocidad. Afortunadamente, salté del camino justo a tiempo. Luego, mientras caminaba alrededor de la esquina, una piedra cayó desde lo alto del ayuntamiento. Me pasó por la menor cantidad. Finalmente, en el camino a tu casa, un hombre me atacó. Le di un golpe fuerte y cayó. Me sorprendió la forma en que mi amigo hablaba de estos eventos. Tuvo suerte de estar vivo, y sin embargo, contaba su historia con tanta calma. Ahora puedes entender, Watson, por qué no debo salir por la puerta principal. Continuó. Ve a casa. Holmes no quiso escuchar. Se fue según lo planeado, por el muro trasero, pero solo después de que hicimos los arreglos para el día siguiente, Te veré mañana por la mañana. dijo. Toma esta nota. Sigue estas instrucciones cuidadosamente. Haz exactamente lo que dice. Destrúyela después. ¿Dónde te encontraré?, pregunté. Te veré en el tren. El tercer vagón desde el frente está reservado. Al día siguiente, seguí las instrucciones de Holmes. No tomé el primer taxi que llegó a mi puerta.
ni el segundo. Tomé el tercero. Le di al taxista una dirección para llevar mi equipaje. Me bajé temprano, a 10 minutos de la estación. Corrí alrededor de la esquina, donde esperaba una carreta. No preguntó mi destino. Me llevó directamente a la estación. Cuando llegué justo a tiempo para el tren express que conecta con el ferry hacia Francia. Corrí lo más rápido que pude y vi a un mozo llevando mi equipaje hacia un vagón. Había un cartel de reservado en la ventana y entré. Había un hombre en el vagón, pero no era Holmes, era un sacerdote. Me sentí confundido. Holmes había dicho que el vagón estaba reservado solo para nosotros. Me senté y el tren salió de la estación. ¿Dónde estaba Holmes? Después de los eventos de la noche anterior, estaba muy preocupado por la seguridad de mi amigo. Entonces el sacerdote habló. Es de buena educación decir buenos días, Watson. En un momento, me di cuenta de que Holmes, disfrazado de sacerdote, estaba sentado frente a mí en el vagón. Debemos tener cuidado. Ahí está Moriarty ahora. Agregó. Miré por la ventana y vi a un hombre corriendo hacia el tren, gritando enojado al guardia. Podía ver su gran frente y sus pequeños ojos oscuros a lo lejos. Holmes sonrió. Se sentó y sacó un periódico. Holmes, esto no puede continuar. Dile a la policía que deben arrestar a Moriarty. Pueden detenerlo hasta que tengas todas las pruebas que necesitan. No, Respondió Holmes. hay demasiados peces en esta red y tengo la intención de atraparlos todos. Ahora, debemos planear qué hacer a continuación. Moriarty pronto tomará el tren. Oh, ¿el tren express? No hay trenes más rápidos, dije. Piensa, Watson. Suspiró Holmes. Moriarty es tan inteligente como yo. Imagina que soy Moriarty. ¿Qué haría yo? ¿Podrías contratar un tren privado? Exactamente. 55 minutos después, el tren se detuvo en una estación. Rápido, nos bajamos aquí. Dijo Holmes. ¿Qué pasa con nuestro equipaje? Pregunté. Llegará a París, donde uno de los hombres de Moriarty nos esperará para recogerlo. No estaremos allí, por supuesto, porque tomaremos un ferry a Bélgica. Compraremos equipaje nuevo y ropa nueva en el camino. Saltamos del tren. Holmes me arrastró al suelo y nos escondimos detrás de unos bultos en el andén. Observé cómo el tren se iba y nuestro equipaje desaparecía. En ese mismo momento, otro tren pasó por otro andén a toda velocidad. Un hombre miró por la ventana. Vimos el rostro del profesor Moriarty. Adivinamos su plan. Tenemos suerte de que no adivinara el mío. Dijo Holmes. En el tercer día de nuestros viajes por Europa, Holmes envió un telegrama a la policía. Más tarde esa noche, recibió una respuesta. Lo sabía.
Gritó. ¿Han atrapado a Moriarty? Pregunté. Sacudió la cabeza. Ha escapado. Debería regresar a Inglaterra, Watson. Moriarty intentará encontrarme. Dije. Voy a venir contigo. Discutimos el asunto durante más de una hora hasta que Holmes se aburrió y aceptó que pudiera quedarme. Holmes decidió que era mejor para nosotros caminar de Francia a Suiza con la ayuda de un guía local. Un día, después de días de caminata, nos sentamos en una bonita área de césped para comer. Miré hacia arriba y vi una enorme roca cayendo desde la cima de la montaña hacia nosotros. Salté fuera del camino y empujé a Holmes a un lado. Me sorprendió que el guía no intentara ayudar. Nos dijo fríamente que las rocas a menudo caían de la montaña. Era prudente tener cuidado. ¿Quién está ahí?, grité. Corrí colina arriba. No había señales de nadie. Holmes decidió cambiar nuestros planes. Tomamos una ruta diferente hacia Suiza y dejamos a nuestro guía. Finalmente, cruzamos los Alpes. Llegamos a un pequeño pueblo donde descansamos en la casa de huéspedes. El dueño hablaba buen inglés. Conocía bien Londres por su tiempo allí, en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Nos habló sobre los lugares de interés en la zona. Realmente deben ir a ver las cataratas de Reichenbach. Dijo. Son un espectáculo hermoso en esta época del año. Deberían quedarse otra noche. Dijimos que no teníamos planes de quedarnos más tiempo y que continuaríamos hacia el siguiente pueblo de Rosenlaui. Pero Holmes estuvo de acuerdo en que deberíamos ver las cataratas primero, ya que no estábamos lejos. Después de más de una hora por un sendero empinado y estrecho, oímos las cataratas. El agua del deshielo de las montañas caía a las profundidades con un sonido como el trueno. El sendero terminaba en la cascada. La única manera de regresar era por el mismo sendero por el que habíamos venido. El humo parecía levantarse de la roca negra en el fondo como un caldero. Grité a Holmes, que estaba al final del sendero. Oí el eco de mi voz desde el fondo de las cataratas. Nos sentamos en una roca cerca de las cataratas para admirar la vista. Poco después, un joven suizo vino corriendo hacia nosotros con una nota en la mano. Oye, doctor. Me gritó. Me entregó la nota. Estaba escrita en inglés. Una joven inglesa está muy enferma. Pensamos que está muriendo, pero no habla alemán. Necesitamos que un doctor inglés venga rápidamente antes de que sea demasiado tarde. Holmes aceptó que continuaría hacia Rosenlaui con el joven suizo como guía. Yo encontraría otro guía y lo vería más tarde. Bajé la colina lo más rápido que pude para ver a la pobre mujer. ¿Dónde está la paciente?, pregunté. Espero que no esté peor, ¿Qué quieres decir? preguntó el dueño de la casa de huéspedes. Le entregué la nota, escrita en papel del hotel.
¿No escribiste esto? No, Dijo. Esto es muy extraño. ¿Recuerdas si alguien te pidió papel? no mucho antes de que te fueras. Vino aquí un inglés bien educado. No esperé a escuchar más, porque sabía el resto. Cuando bajaba por el sendero hacia el hotel, recordé haber visto a un hombre en el otro lado de la colina, subiendo hacia las cataratas. Era alto y delgado. Corrí de regreso por el sendero, pero tardé más en subir que en bajar. Cuando llegué, Holmes no estaba allí. Mi peor temor era cierto. No había ninguna mujer inglesa enferma. Todo era una mentira para que yo dejara a Holmes. Intenté pensar qué haría Holmes. No tardé mucho en averiguar qué había pasado. La vista del bastón de caminar de Holmes contra una roca cercana me indicó que su viaje no había ido más allá del final del sendero junto a la cascada. No había huellas que regresaran hacia el sendero. Podía ver las raíces de las plantas desgarradas y finalmente la marca de una uña larga en el suelo, en el borde de las cataratas. Miré hacia el agua negra abajo y grité tan fuerte como pude. ¡Holmes! ¡Sherlock Holmes! Vino el eco de mi propia voz. Grité de nuevo, pero no sirvió de nada. En ese caldero estaba uno de los criminales más peligrosos del mundo, y en mi estómago sabía que mi amigo y uno de los más grandes detectives del mundo estaba con él hasta el final. Luego, sobre la roca junto al bastón de caminar, vi un pequeño estuche de plata. Lo recogí. Había una nota dentro. Decía: Estoy agradecido al profesor Moriarty por darme esta oportunidad de escribirte. Ahora finalmente derrotaré a uno de los criminales más grandes del mundo. Dile a todos las noticias. La policía tiene toda la información que necesitan. He dejado un expediente con mi hermano, Mycroft. Lo siento, Watson, porque sé que esto será particularmente difícil para ti, mi querido amigo, pero mi desaparición de este mundo es el precio que debo pagar. Atentamente, Sherlock Holmes. Entonces entendí. El guía fue pagado por Moriarty, y Holmes se quedó solo para el enfrentamiento final con Moriarty, que terminó, según dice la policía local, con ambos hombres cayendo a su muerte en las cataratas. La información que Holmes dejó con la policía fue suficiente para enviar a la mayoría de los hombres de Moriarty a la cárcel. Pero se dijo poco sobre su líder, y es por eso que siento que es mi deber hablar de ello ahora. No puedo reemplazar el vacío que ha quedado en mi vida. Pero tal vez Holmes tenía razón. Su desaparición fue el precio que solo un brillante detective podía pagar. Sherlock Holmes fue, y siempre será, el mejor y más sabio hombre que he conocido.